Yes. Vamos a ver si la están viendo todavía. O ya ven negro. Ya la vemos. Ya, ok. Entonces, efectivamente, vamos a hablar un poquito de esto que ya han comentado, el por qué es importante estudiar el sistema cardiovascular. Ya lo dijeron todo, en realidad yo nada más voy a llegar a concluir lo que ustedes ya comentaron, pero efectivamente es importante porque realiza una tarea muy, muy importante, ¿no? Mantiene una comunicación gracias a los sistemas de transporte específicos y efectivos que tiene y mantiene comunicación entre el medio externo y el medio interno, ¿no? Ustedes, cuando hace mucho calor, empiezan a tener alteraciones, ¿no? En su temperatura, empiezan a echar a andar una serie de mecanismos que les permiten disminuir esa temperatura o aumentarla, ¿no? Dependiendo lo que necesiten. Y en ello tiene importante tarea el sistema cardiovascular. Estoy poniendo el puntero. Ya. El sistema cardiovascular. Por eso es tan importante que lo conozcamos. ¿Por qué es importante conocer cómo funciona? Se ve tan bonito cómo late y a veces no le hacemos tanto caso al corazón. Deberíamos de hacerle más caso y prestarle un poquito más de atención. Escucharlo, saber oír a nuestro cuerpo, ¿no? Eso es sumamente importante. Eso su compañera que hace yoga seguramente sabe y de hecho nos lo comentó la clase pasada. Debemos de escuchar a nuestro cuerpo para saber cómo funciona y si lo escuchamos y aunado a lo que estamos estudiando nos va a ser más sencillo. Entonces, efectivamente, como ya lo mencionaron, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbimortalidad en todo el mundo, ¿sí? Y México no es la excepción. Se calcula para que el 2012, que ya es una literatura vieja, 17.5 millones de personas, ¿sí?, murieron por enfermedades cardiovasculares, lo cual representa un 30% de las defunciones registradas en el mundo. Si nosotros vamos al mundo, efectivamente afectan en la mayor medida a los países de ingresos bajos y medios y más del 80% de las defunciones son por estas causas. Se calcula que para el 2030, de acuerdo a este estudio, casi 23.6 millones de personas morirán por alguna enfermedad relacionada con el sistema cardiovascular, como cardiopatías isquémicas, y posteriormente con su complicación más cercana, que son los accidentes cerebrovasculares. Esto, si nosotros le sumamos la encuesta en Salud del 2016, que nos dice que México ocupa el primer lugar de obesidad en la infancia, pues se agrava el problema, porque hoy día no solamente tenemos adultos con enfermedades cardiovasculares, sino tenemos niños, ¿no? Y se supone que son enfermedades de grandes, ¿no? O enfermedades de viejos, por así decirlo. Las enfermedades en México no transmisibles, incluyendo las enfermedades cardiovasculares, representan el 77% del total de las muertes en México, ¿sí? Se dice que las enfermedades cerebrovasculares representan casi una cuarta parte, es decir, el 24% de los decesos. Quiere decir que tenemos muchos problemas y mucho trabajo hablando del médico de primer contacto, porque es el médico de primer contacto quien hace estas determinaciones. El cardiólogo ya le llegan las situaciones importantes, el internista le llegan los complicados, pero el médico de primer contacto es quien se da cuenta de todo esto y quien, como dijo Diana, tiene que hacer la prevención, tiene que trabajar en ello y es el que más trabajo tiene, ¿no? Entonces, se dice que más de 1 de cada 3 adultos en México son obesos. Híjole, por donde quiera que volteemos encontramos gente obesa. Entonces, yo diría que esto ya ha aumentado hoy día, ¿no? En el año 2014, casi un tercio de las mujeres, 32.7%, tenían obesidad y obviamente el riesgo cardiovascular aumenta en las mujeres. ¿Por qué aumenta en las mujeres? Porque aparte de obesidad tienen otro factor en su contra. ¿Cuál es ese factor que tienen en su contra? ¿El hormonal? Exacto, Brandon, el hormonal, ¿sí? Vamos a encontrar mujeres que a veces están ingiriendo un tipo de hormonales para modificar el ciclo o como método anticonceptivo y eso conlleva a un aumento de las enfermedades cardiovasculares. Además, las mujeres que presentan menopausia también tienen un mayor riesgo porque a diferencia de las personas jóvenes que usan hormonales, donde este uso puede causar alteraciones cardiovasculares,
En las mujeres que ya están en franca menopausia, pues ¿qué va a pasar? Que ante la carencia de estrógenos se quita esa protección cardiovascular que les daban los estrógenos y van a aumentar esta frecuencia de enfermedades cardiovasculares. Diana, ¿quieres decir algo? No, profesora, justo iba a decir eso, que durante la menopausia se pierde el efecto protector de los estrógenos y pues las mujeres es más común que tengan eventos cardiovasculares. Sí, efectivamente. Entonces, por eso es tan importante que esto ustedes como jóvenes lo sepan. ¿Por qué lo sepan? Porque pues no nada más es tan sencillo eso de que pues me tomo la píldora del día siguiente o me tomo la pastilla para modificar mi ciclo, ¿no? O hoy voy a ir a la playa y altero mi ciclo tomándomelo antes o tomándomelo después para que no menstrue el día que tengo pensado ir a la playa. Debemos de tener cuidado, ser muy cuidadosos y no por ser médicos pensar que, no pasa nada, todo está perfecto y no sucede. Vean esta gráfica que es del 2015. Ahorita gracias al COVID esto se ha modificado bastante. Las enfermedades isquémicas del corazón representan el 68.5%, ¿sí?, de las enfermedades. Las enfermedades hipertensivas, que les dicen de otro modo, pero finalmente forman parte del sistema cardiovascular, el 18.1%. Enfermedades de la circulación pulmonar asociadas a alteración cardíaca, el 12.9%. Y unas que pareciera que pensamos que ya no existen o nunca hemos escuchado o no las hemos relacionado, pero las enfermedades de origen infeccioso, ¿no? Anteriormente se hablaba mucho de la fiebre reumática o de la cardiopatía reumática, que sigue existiendo en nuestro país, que sigue prevaleciendo. Sin embargo, hoy podríamos aquí, además de las infecciosas generadas por estreptococo beta hemolítico del grupo A que causa la fiebre reumática, podríamos sumar el COVID, ¿no? O aquellas infecciones de origen viral que van a causar alteraciones endoteliales, llevando a una disfunción endotelial y, por lo tanto, generando enfermedades cardiovasculares. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? Está bien, doctora. Ok, gracias. Entonces, hace mucho tiempo, cuando ustedes aún no figuraban en la escena, y créanlo, ni yo tampoco, se pensaba, ¿sí?, por allá de los 1900, pues que las infecciones, aquí nos lo marcan desde 1940, pero en realidad fue desde mucho antes, se pensaba que la gente moría de infecciones, de procesos infecciosos que podían llevar a la muerte al individuo. Esto con el paso del tiempo fue cambiando y fue existiendo lo que hoy conocemos como transición epidemiológica. Las enfermedades de origen infeccioso fueron siendo sustituidas por aquellas enfermedades que están relacionadas con el modo de vida. Y ahí agregaríamos la hipertensión, la obesidad, la desnutrición, etcétera, etcétera. Que desnutrición, déjenme decirles que abarca, no desnutrición, mala nutrición, abarca obesidad y desnutrición. Entonces, en esta transición epidemiológica vemos que para los 2000 ya las enfermedades relacionadas con el modo de vida estaban cobrando repercusiones importantes. Sin embargo, ¿qué sucede hoy y qué nos enseña el COVID en este 2020-2019, que fue cuando empezó? Pues que ahora, igual que, no sé, ¿ustedes ya llevaron endocrino? Sí. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la diabetes mellitus tipo 1? Es genética. Genética. ¿Y qué más? Autoinmune. Exacto, es autoinmune. O sea, efectivamente, nosotros ya traemos nuestra historia, ¿verdad? Ya tenemos nuestra colita que nos pisen. O sea, si nuestros papás tienen antecedentes de diabetes y nosotros tenemos un mal estilo de vida, pues probablemente vamos a contribuir a que se desarrolle diabetes en forma más pronta. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 1 genera otra problemática, y lo menciono porque es muy común en gente joven, en niños, sobre todo el diabético más joven que yo he visto como pediatra, ahorita ya de tener como unos 35, pero en ese tiempo tenía, no tanto, como 31 ha de tener el chiquitín, ¿sí?
En ese tiempo yo lo vi de 2 años y me llamaba mucho la atención cómo llegaba la comida al piso de endocrinología de la raza y él cómo se quedaba con una avidez impresionante esperando la comida. Y todos sabemos que la comida de los hospitales no es la más deliciosa del mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, la diabetes mellitus tipo 1 tiene origen inmune. ¿Alguien recuerda la fisiopatología? ¿Alguien sabe qué es lo que pasa para que no se produzca insulina? Las propias células del sistema inmune son las que atacan a las células beta pancreáticas. Pero para eso necesitó darse un estímulo. ¿Quién fue el que dio el estímulo o cuál fue el estímulo para favorecer que se crearan anticuerpos que, además de ir a atacar a ese estímulo, fueron a atacar también a las células beta? Según yo recuerdo, puede ser porque se dio alguna infección. Bien, Mau, efectivamente, se dio una infección. ¿Y cuáles son las infecciones más importantes que están relacionadas con la diabetes mellitus tipo 1? Rubiola. Que es de origen Viral. exactamente, virus de la rubiola, virus del Coxsackie, virus de Epstein-Barr, rinovirus, ¿sí? Todos ellos están relacionados con la aparición de la diabetes mellitus tipo 1. Se dice que en un momento de la vida, asociada a condiciones genéticas, se dio una infección, se generó una respuesta inmune, que estos se equivocaron y en lugar de irle a dar al virus de la rubiola, le fueron a dar también a las células beta del páncreas, porque seguramente la estructura, ¿sí? La estructura, la estructura molecular estaba relacionada o era parecida a los virus. Por eso fue que fueron a destruir. Bueno, pues efectivamente lo que se crea en las infecciones de tipo viral es un tipo de respuesta inmune que en el caso del SARS-CoV-2 va a producir o va a generar una gran producción de citocinas inflamatorias. Y como en su momento lo vamos a revisar, estas citocinas inflamatorias van a causar una alteración en el metabolismo del endotelio, llevando a una disfunción endotelial. El endotelio que produce sustancias que van a mantener que la sangre no coagule o coagule cuando debe de ser, que haga o tenga la propiedad de ser adhesiva, proadhesiva o antiadhesiva cuando debe de serlo, pues se cree toda una alteración y empiece a disfuncionar y nos cree problemas como los que hoy hemos visto que ocurren en el SARS-CoV-2. Ya la clase pasada yo les comentaba que cuando empezaron a ver los pacientes chinos allá en Wuhan en el 2019 y más o menos por enero del 2020 permitieron hacer estudios y empezaron a hacerlo, les llamó mucho la atención encontrar gran cantidad de coágulos, ¿sí? De coágulos que pues en el torrente sanguíneo son trombos y que finalmente van a fluir diferentes arterias, las arterias de menor calibre, y sabemos que las arterias de menor calibre se encuentran en corazón y en cerebro, pues van a causar accidentes cerebrovasculares, enfermedades isquémicas, o a lo mejor no generan un problema tan grande, a lo mejor solamente es transitorio. Pero hoy día nos dice que la asociación, que no es que pasaron, ni que reemergieron, siempre han estado, los coronavirus siempre han estado con nosotros toda la vida, los niños siempre los han padecido. Pero ¿qué sucede? Que resultó un canijo, ¿no? El SARS-CoV-2, y vino con toda la armadura para poder producir daño a todas las personas y obviamente generó mayor problema en aquellas personas que ya tienen una enfermedad previa, como las dislipidemias, como la obesidad, como la hipertensión, y por eso es que causó la muerte más rápido. O sea, digámoslo así, ya tenía la mesa puesta para entrar, ¿no? Ya tenía la puerta abierta para poder generar un daño mayúsculo y llevar a la muerte a esas personas. Entonces, pues, sí, Brandon, dime. Disculpe, doctora, yo una vez había escuchado que según el COVID estaba afectando más a los jóvenes, o bueno, que había más posibilidad de muerte debido a que los jóvenes se supone que coagulaban más rápido que los adultos. Entonces se supone que, bueno, que es más mortal en jóvenes. No, no es así.
Se vio al principio que afectaba más a más adultos que a niños. De hecho, dijeron, y esa fue la razón de que nuestro subsecretario de Salud esté tan perdido, dijeron, es que no afecta a niños. ¿Por qué no afecta a niños? Porque los receptores AC, que son los que necesita el virus para poder entrar al sistema, en niños no están tan presentes, están inmaduros. Entonces, pues como que no encontraba la llave y pues no podría entrar, ¿no? Pero con las diferentes mutaciones que han existido de los virus, se ha visto que sí afecta a los niños que tienen enfermedades preexistentes, ¿no? Sobre todo aquellos niños que tienen enfermedades inmunológicas o enfermedades que tienen que ver con obesidad o hipertensión o diabetes. Sí los afecta más. Pero ojo, algo muy importante, el virus está mutando. Entonces, por ejemplo, el Omicron se ha visto que sí está afectando a niños, pero pues todo el mundo dice, sí, pero les da una gripeta. No, no es así. Afecta más a niños porque ahora este Omicron, los receptores que necesita, los encuentra más fácilmente en la vía respiratoria inferior que en la vía respiratoria superior. Entonces, a los adultos les está dando así como un cuadro respiratorio, un cuadro de vías respiratorias altas, mientras que a los niños les está dando un cuadro de neumonía. En niños hay una neumonía que se conoce como neumonía de tipo intersticial. Quiere decir esto, que afecta el intersticio, el espacio entre las células a nivel pulmonar. Esta parte se llena de líquido y se comporta como si fuera un cuadro asmático, pero se presenta en bebés. Entonces, los bebés, pues cuando presentan esto, presentan cuadros de dificultad respiratoria importante y eso es lo que los lleva a la hipoxemia. Algo que también quería comentarte es que no es así. Los adultos, los niños no coagulan más alto o no coagulan más que los adultos. Todos en nuestros diferentes estadios de vida tenemos valores de laboratorio normales y generalmente los de la coagulación no difieren ni en niños ni en adultos, se consideran casi siempre los mismos valores. Lo que sí se ha visto es que en los niños, sobre todo en el primer año de vida, tienen la hemoglobina y el hematocrito, pues los eritrocitos, mayor cantidad, tienen mayor cantidad de volumen eritrocitario y por lo tanto un hematocrito mayor. Pero a medida que van creciendo esos niveles se van manteniendo hacia la normalidad como en los valores del adulto. Y ustedes lo van a ver cuando ya lleguen a hospitales, empiezan a rotar en los pisos de pediatría, les van a decir, tienes que aprenderte la biometría hemática de los niños, sobre todo de los lactantes, porque sí difiere en relación a la de los adultos, no es lo mismo. Pero en cuestión de coagulación, coagulan igual, no presenta variaciones o modificaciones los valores. Otra cosa que también quería comentarte es que debido a esta mala información de que a los niños no los afecta o les causa una gripita, eso depende de cada persona. Tú lo habrás notado, habrás escuchado, habrás visto, que hay gente, y de hecho lo oímos la clase que empezamos, ¿no? Cuando nos presentamos. Hay personas que les da un cuadro gripal sumamente leve que en 2 horas ya están bien. Hay gente que les da dolor de cabeza, se sienten fatal, y hay gente que los tumba, que es una gripa mortífera de esas horribles que te tumban, que estás moqueando, que estás tosiendo, que hablas y toses y no puedes hablar. Bueno, pues efectivamente lo mismo ocurre en niños. Hay niños sanos, sin patologías previas, que al momento se han descrito cuadros de encefalitis, ¿sí? Encefalitis autoinmunes. Hay un cuadro, no sé si ya llevaron nervioso. Sí, doctora. Sí, doctora. Lo conocerán o habrán oído hablar de él, el Guillain-Barré, ¿sí? Hay muchos niños que debutaron como síndrome de Guillain-Barré o que debutaron con encefalitis autoinmune. Entonces, y son niños que previamente eran sanos, no tenían ninguna enfermedad de base. El sistema inmune es un universo tan grande que aún no logramos discernir ni estudiar del todo, ¿no? Entonces, sí se ha visto que hay personas que debido a su idiosincrasia, debido a las variaciones que pudieran tener en su sistema inmune, sí pueden llegar a presentar cuadros de COVID importante. Por eso es que los pediatras peleamos, bueno, al menos algunos, porque no he escuchado a la Sociedad Mexicana de Pediatría ni a la Academia Mexicana de Pediatría pronunciarse al respecto y lo he peleado, pero sí se hace importante la vacunación en niños, ¿no? Por esta situación. Mande, Fer. Yo quería saber algo. Es que, bueno, yo había visto que habían dicho que a causa del COVID, que principalmente pasaba como en hombres jóvenes, que les crecía el corazón. O sea, y quería saber si
uno de los cuadros que efectivamente puede condicionar el COVID es la miocarditis, que el corazón, como lo vamos a ver en las clases subsiguientes, tiene que tres capas, que es el epicardio, el endocardio y el miocardio. Entonces, tienen una alteración en la cual generan una miocarditis, una inflamación crónica del miocardio, y esta le va a dar trastornos del ritmo y otro tipo de trastornos derivados de él. Entonces, sí, es una secuela y es lo que se considera hoy en día como el long COVID, que es el COVID largo. Otro problema que se está presentando es alteraciones cognitivas en los niños. Es decir, pueden tener retraso en su desarrollo, en su aprendizaje. Ustedes saben que un niñito, pues cuando van naciendo, los pediatras somos muy fijados en cuánto sonríe, cuando voltea, cuando señala, cuando se levanta, cuando alza la cabeza, porque eso nos está hablando de su maduración neurológica. Entonces, se ha visto que sobre todo en actividades cognitivas de aprendizaje y de memoria, los niños están teniendo problemas derivados de COVID, ¿no? Entonces, pues por eso yo sí soy de las que digo, si puedes evitar que te dé, evítalo, ¿no? Y ya sabemos las medidas que debemos de tomar al respecto. Entonces, porque sí, ayer mi marido me decía que me mandó un artículo, pero me lo mandó ayer y son 50 páginas, entonces disculparán que no lo he leído. Pero me decía, es que ya empecé a leer una parte y dice que se ha descubierto que que se inclina mucho por favorecer la producción de la fisiopatología como si fuera un Alzheimer en los adultos, el COVID. Entonces, tiene una palabra, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. Se los prometo que lo voy a leer o porque no menos que me cuente más. Para platicárselos, pero me dijo, entonces sí está asociado y también se ha visto en adultos, ¿no? En adultos se ha visto que tienen deterioro de las funciones mentales superiores, entre ellos de la memoria, ¿no? Ya como que no se acuerdan, la actividad cognitiva es importante. Yo he sabido de casos, no los he visto personalmente, pero me he enterado por el puesto que tengo en Iztacala, de que hay médicos de ciclos clínicos que se han tenido que retirar por las secuelas de COVID que han tenido, y entre ellas muy importantes, las cognitivas y las que tienen que ver con sistema nervioso. Sí, es que de hecho tengo un hermano de 16 años. Ajá. Y bueno, a mí también nos dio COVID. Y de repente se empezó a decir como de, no, es que me duele el corazón, y es que me duele el corazón, y yo le decía como de, ay, pues no sé, baja de peso o algo así, ¿no? Y entonces después dijo, no, es que tengo un compañero que también le dio COVID y también dice que le duele el corazón, entonces es como de, y pues entonces, ya. ¿qué debes de hacer, Fer? Pues lo que dijimos es que, bueno, mi mamá le dijo que lo iba a llevar al cardiólogo a checar que todo esté bien. Tienen que checar la presión arterial, se toma la presión arterial en los niños. Si tiene obesidad, pues es buen momento de que lo pongan en un plan nutricional, sí, y que le hagan un electro. El electro te dice si tiene datos de miocardiopatía y vaya, esto es lo primero, la radiografía de tórax también, la tele de tórax para ver el índice cardiotorácico, para ver si ha crecido o no. Y posteriormente ya vendría la valoración por el cardiólogo y cardiólogo pediatra de preferencia. Es muy diferente el cardiólogo de adultos al cardiólogo pediatra. Siempre a los pediatras les caemos gordos a muchos, sobre todo a los internistas y a los ginecólogos, porque decimos que el niño es otra cosa, pero no es así, o sea, de verdad, el niño es otra cosa. O sea, ustedes piensan, eran muy diferentes cuando eran niños, cuando fueron adolescentes, que todavía tienen parte de adolescentes, y ahorita que son adultos jóvenes, ¿no? Entonces, son situaciones completamente diferentes que debemos de considerar. Pues entonces, hablo de todo esto, pues todas las enfermedades del sistema cardiovascular, pues tienen que ver con los estilos de vida, ¿no? Y aquí podríamos agregarle con infecciones. Tienen que ver con ellos y obviamente van a determinar que haya mayor morbilidad de estas y mayor mortalidad. Por eso es importante hacer hincapié en el estilo de vida, en modificarlo, en hacer ejercicio, que no se convierta nada más en ¿cómo se llama? La letanía de los médicos cuando va un paciente a consulta. Tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer esto, no fume. Y tú te vas afuera y te empiezas a fumar, tú también estás obeso, estás comiendo mal. O sea, no, debemos de predicar con el ejemplo. Es como un papá con un hijo, ¿no? O sea, si yo digo, mantén recogido tu cuarto y yo lo tengo todo tirado, pues ¿cómo le pido a mi hijo que haga algo diferente a lo que ha visto o a lo que aprende? Entonces, sí es importante que eso, que yo espero que lo vean mucho en seminarios, trabajen en eso, porque
Esa es la base de la medicina, el que te ganes a tu paciente para que sea capaz de entenderte todo lo que planeas hacer con él, que te conviertas en su acompañante de patología y que él sepa que las intervenciones que estás haciendo son por su bien y que las vas a hacer en forma paulatina, no de repente, ¿no? O sea, eso que les dicen, ya no tome coca y de un día para otro le quitas la coca cuando la coca era su mundo, pues así como que te va a odiar, ¿no? O sea, ¿por qué te va a hacer caso si le estás quitando lo más placentero de su vida, que es la coca, ¿no? En cambio, si le empiezas a hacer paulatinamente, negocias con él, llegas a un punto, pues quizá tengas más alternativa de éxito que si no lo hicieras. Por eso es tan importante los seminarios. Entonces, efectivamente, como ya mencionó Diana, el sistema cardiovascular realiza una función importantísima que es el transporte. Transporta nutrientes que van en la sangre, transporta oxígeno, que también va en la sangre, y esto va en relación a los órganos, ¿no? Le va a llevar mayor cantidad de nutrientes y oxígeno a quien lo necesite. O sea, él no dice, aquí es una democracia y todos parejos. No, él le va a mandar a quien más lo ocupe y quien más lo necesite en ese momento. También se encarga de transportar productos de desecho del catabolismo, ya sea del riñón, del hígado, del pulmón. Se encarga también de hacer una comunicación intertisular, ¿no? De llevar sustancias, mensajeros químicos o hormonas o algún otro tipo de sustancias de un órgano a otro, lo lleva, ¿sí? Para que puedan usarse. Y también transporta células como leucocitos y plaquetas. Cuando nosotros tenemos una lesión en algún tipo de vaso o cuando tenemos un proceso infeccioso, pues se activa toda esta cascada de inflamación que va a activar a los leucocitos para que vayan a coadyuvar. Para ello necesitan ser transportados por la sangre y llevarlos con mayor cantidad. Y pues, como ya lo dijeron, la termorregulación, ¿no? Obviamente genera calor y nos mantiene la temperatura corporal. Es un sistema cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la sangre que va a llegar al corazón, que va a salir del corazón, es la misma que va a regresar, ¿sí? Varía un poquito por las arterias bronquiales, que se deriva un poquito de sangre hacia allá, pero es 1 o 2% del gasto cardíaco, o sea, es muy poquito. Es un sistema cerrado donde el corazón funciona como una bomba, ¿sí? Una bomba que va a lograr el movimiento de la sangre de sitios de mayor a donde hay menor presión. Son 2 circuitos conectados en serie, el circuito derecho o la circulación menor y el circuito izquierdo o circulación mayor. Todo para que llegue a nivel de capilares, ¿sí? Y se realicen todas las funciones que ya habíamos visto antes en este sistema capilar, que va a tener una parte arterial y una parte venosa y que también en un momento lo vamos a estudiar con mayor detenimiento, porque es ahí donde se cumple la función del sistema cardiovascular. Pues ya mencionamos algunos de sus componentes, están compuestos por un corazón, vasos sanguíneos que se van a dividir en arterias, a medida que sale por la arteria más grande que es la aorta, ¿sí? Esta aorta se va a ir ramificando a lo largo de los diferentes segmentos para ir dando colaterales que vayan a la parte superior del cuerpo y a la parte inferior. Esas van a transportar sangre, van a irse hacia arterias un poquito más musculosas, con mayor cantidad de células de músculo liso que les van a permitir generar cambios en el diámetro para aumentar o mejorar el flujo, llevándolo a las arteriolas, que son las que se van a encargar de distribuir exactamente la cantidad de sangre que cada tejido necesita para llegar a la zona capilar, ¿sí? Para llegar a la zona capilar y poderse llevar a cabo el intercambio. Posteriormente, esta sangre, después de realizarse el intercambio, va a retornar por un sistema venoso, la parte venosa del capilar, donde va a ir formando vénulas, ¿sí? Y posteriormente venas pequeñas, venas de mediano calibre y venas de gran calibre, para regresar por las 2 grandes venas que ya seguramente han oído hablar de ellas, que son las cavas inferior y superior. Y pues el otro componente que es la sangre. La sangre también necesita varias características, ¿no? Necesita ser un fluido, tener cierta consistencia para que pueda moverse. Si la sangre es muy pesada o es muy delgada, el movimiento va a ser más lento o va a ser más rápido a través de todo el sistema. Por eso es importante que la sangre tenga ciertas características.
Hablando de la bomba, hablando del corazón y hablando de quién la integra, pues vamos a ver que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas o atrios, derecho e izquierdo, y va a tener 2 ventrículos, también ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Sí? Cada una de estas van a estar separadas, las aurículas de los ventrículos van a estar separados por un sistema de válvulas que, dado donde se encuentran, se llaman válvulas aurículo-ventriculares porque conectan tanto aurículas o atrios con ventrículos. Posteriormente van a tener una zona de entrada, de llegada de la sangre, para que posteriormente emerja o salga por un tronco, una arteria pulmonar y una arteria aorta hacia las diferentes estructuras donde necesita llevar la perfusión, y lo va a hacer a través de otro sistema valvular que conocemos como las válvulas sigmoideas o también conocidas como válvulas semilunares. Si es de la aorta, o del tronco, perdón, de la aorta, se va a llamar la válvula aórtica, y si es la válvula pulmonar, pues obviamente válvula pulmonar porque va a salir hacia el tronco de la pulmonar. Nosotros vamos a ver conforme vaya avanzando el tiempo que la sangre necesita llegar a cierta presión y en cierta cantidad para lograr mantener esa presión que necesita la aurícula y que necesita el ventrículo, y que se va a expulsar de una cámara hacia la otra en forma segmentaria, secuencial, a su tiempo, para poder perfundir todas las áreas. Esto es lo maravilloso del ciclo cardíaco, que la sangre no entra y sale así como si fuera una botella o solo fuera un ducto, no. Las presiones, las cantidades de sangre que van a eyectar cada uno de los ventrículos se van regulando de acuerdo a la presión que guarda cada una de las cámaras. Y ya hablábamos que el sistema cardiovascular es una bomba que funciona a manera de gradiente, llevando de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, y es como se va moviendo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se realiza la circulación? ¿Cómo es que se lleva a cabo? Bueno, pues aquí es importante que comente esto porque muchos de repente se pierden un poco. Para que este corazón haga el mecanismo de bomba, necesita contraerse y necesita relajarse. Necesita que las células que tiene sean capaces de recibir un estímulo que va a llegar directamente a unas células que se conocen como células conducentes, porque van a conducir el estímulo a través de un sistema que se llama sistema de conducción, y van a estar francamente relacionadas con otras células también cardíacas que se llaman células de trabajo o cardiomiocitos de trabajo, que son los que van a contraerse y relajarse. Ajá. Entonces, para que este estímulo o para que esto se pueda dar, esta secuencia se pueda dar, pues hay que conocer el sistema de conducción, que en un momento vamos a ver. Ahorita solamente les adelanto que el estímulo inicia en el nodo sinoauricular, que se encuentra a nivel de la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Ahí es donde se da el estímulo. Entonces, si nosotros queremos darle un inicio a la circulación pensando en que es un ciclo, y como ciclo dirías, pues, ¿dónde inicia y dónde termina? Pues inicia y termina en el mismo lugar, que es el corazón. Pero si alguien malamente les quisiera decir, no, dime específicamente dónde inicia, pues entonces diríamos que inicia en aurícula derecha. Entonces, vamos a empezar con la circulación de aurícula derecha, ¿sí? La sangre va a llegar recogida de todo el cuerpo a través de las venas cavas, vena cava inferior y vena cava superior. Va a llegar a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. ¿Por qué se llama válvula tricúspide? Porque tiene 3 valvas, por eso se llama válvula tricúspide. Va a llegar a la cámara de entrada del ventrículo derecho, que en anatomía lo vamos a ver un poquito mejor. Y posteriormente va a emerger, va a salir. Cuando nosotros empecemos a ver la estructura de cada capa del corazón, en este caso estamos hablando del endocardio y del miocardio, pues vamos a ver que hay una gran cantidad aquí como de trabéculas, ¿no? Como que de músculo trabeculado, donde toda esa sangre llega, no nada más llega a la cavidad per se, para que pueda perfundir o pueda irrigar al propio corazón. Ya que llega a la cavidad, va a salir hacia la arteria pulmonar para llevar sangre a los pulmones, donde se va a realizar el intercambio de gases.
Posteriormente va a regresar a través de 4 venas pulmonares, ¿sí? A lo que es la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Esta, a diferencia de la tricúspide, tiene 2 valvas que están acomodadas como 2 hojas, como una hoja acá y otra hoja acá, y de ahí nació su nombre de mitral. Ustedes habrán visto que los gorros de los obispos o del papa son como 2 hojas, ¿no? Como que son una hojita adelante y una hoja atrás. Eso se conoce como mitra. Entonces, de ahí viene el nombre de mitral, por eso se le puso ese nombre. Entonces, pasa la sangre a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y posteriormente llega a la cámara de entrada y posteriormente de ahí hacia la aorta para ver o para ir hacia todos los órganos de la economía. Entonces, esto diríamos, y es importante porque muchas veces es pregunta de examen, ¿qué es lo que hace diferente a una arteria y una vena? Y mucho ojo, no tiene que ver con el contenido de oxígeno. ¿No es el tamaño? ¿Ande? ¿No es el ¿Tamaño? Podría ser el grosor, de hecho lo vamos a ver que en cuanto a la arteria pulmonar y la aorta es mucho más gruesa que la pulmonar. Sí, macroscópicamente podríamos decirlo. ¿Quién más levantó la mano? Joana. ¿Ya participaste, Joana? No. Y Edwin. Joana y luego Edwin. Bueno, una diferencia importante entre las venas y las arterias es que las arterias son las que llevan la sangre del corazón, por ejemplo, a los tejidos, y las venas son las que regresan al corazón. Pues lo dijiste mencionando muchas cosas, pero bastante bien. Las arterias entonces son las que salen del corazón y las venas son las que entran al corazón. Eso quiere decir que todo vaso que salga del corazón será llamado arteria, mientras que todo vaso que llega al corazón será llamado vena. ¿Vale? Y pues aquí las vemos, ¿no? Ya todo el circuito cerrado, como lo comentamos, cómo llega la sangre a través de ambas cavas, pasa a la aurícula derecha, luego ventrículo derecho, va hacia el pulmón, hace el intercambio gaseoso, regresa a través de 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa a ventrículo izquierdo y de ahí hacia la aorta, hacia toda la economía. De tal manera que la circulación pulmonar, que es la que vemos en azul, también se conoce como circulación menor. Y es donde se realiza la hematosis. Y hematosis no es otra cosa que el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. La roja, la que vemos en rojo y que está ejemplificado porque tiene mayor cantidad de oxígeno, es circulación izquierda, circulación mayor o circulación sistémica. ¿Hasta ahí vamos bien? Doctora, ¿podría repetir lo que dijo que era hematosis, por favor? Hematosis, intercambio de sangre. Intercambio de oxígeno por CO2. A mí me podría repetir lo de la circulación mayor, por favor. ¿Todo? ¿O desde dónde? No, lo último que dijo que... La circulación mayor o izquierda o circulación sistémica. ¿A eso te refieres nada más, Daria? Sí, solo eso, gracias. Ok. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Estamos 30. ¿Les parece si pasamos lista? Y les Sí. voy diciendo de los equipos. Sí, está bien. Doctora. Sí, doctora. Pero la lista va a tener algo importante por hacer. Voy a ir diciendo el nombre. Un momento que diga el nombre. Esperen. En la chiquita. Al momento que diga el nombre, la persona que diga presente nos va a decir qué será. Bueno. ¿Qué será? ¿Qué será? Cumbias famosas. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, doctora. Está bien, doctora. Bueno. Alzaga, Carmona, Irán, Fernanda. Presente, pero no sé ninguna cumbia. ¿Cómo? A ver, ahorita vas a escuchar.
Una disculpa. Dinos una canción famosilla que te guste, ¿De cumbia? lo que tú quieras. Pues, este, no sé, cualquiera de Lana del Rey me gusta. ¿De qué? De Lana del Rey. Ay, pues no la he oído mucho, o si la he oído no la identifico bien, pero ahorita la voy a anotar en mis pendientes. Ok, Irán. Caballero Herrera, Alison. Presente, una cumbia sería la de El listón de tu pelo, o 17 años, no sé, Ya dijiste dos, nada más una. para que se vayan haciendo ideas. Sí, está bien, muy bien. Me dijeron que Mariana Nicté Caxnajoy ya no va a estar, ¿verdad? No, ya no, doctora. Bueno, al parecer ya no. Ok. Cerecedo Zurita Jimena Berenice. Sigue sin estar porque la clase pasada no estuvo. Nos está hablando de su anatomía, nos está diciendo, nos está hablando de los problemas que pudiéramos tener. Por eso el médico debe ser muy chismoso y ver todo. Por eso nos fijamos en qué trae puesto, en cómo camina, en cuál es su hábitus morfológico, su hábitus exterior, en cómo anda, si anda contento, si anda triste. Todo eso es necesario para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico. No es que seamos metiches y chismosos. Bueno, sí somos metiches y chismosos, pero con un objetivo, científico, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos fijemos y para ello, pues debemos de empezar a saber dónde ubicamos al corazón. Y el corazón, pues lo ubicamos en el tórax, y el tórax, pues vamos a ver que es un armazón, por así decirlo, un cilindro irregular que va a tener una apertura superior, ¿sí? Que está limitada por el manubrio del esternón, la primera vértebra torácica y los cuerpos vertebrales, las primeras costillas. Esa es la apertura torácica superior. La apertura torácica inferior, pues vamos a estar delimitada por el diafragma, ¿no? Y todo ese tórax, toda esa estructura, todo este cilindro, tiene una pared musculoesquelética, ¿no? Tiene huesos que están conformadas por costillas, que son 12 costillas, que ahorita las vamos a checar. Todas ellas, bueno, vamos a ver que algunas de ellas van a estar unidas en forma directa al esternón, gracias al cartílago costal, pero otras no lo están indirectamente unidas a él, ¿no? Y vamos a ver que va a tener gran cantidad de músculo, ¿sí? Entre estas costillas que se van a encargar de protegerlo y de favorecer el movimiento, porque el tórax es una estructura dinámica, es una estructura que está en constante movimiento. Se están moviendo no solamente el corazón, sino también los pulmones todo el tiempo, ¿no? Constantemente. Vamos a ver que ese tórax pues tiene dos cavidades pleurales, una de ellas contiene a un pulmón, y vamos a ver que entre ellas está la cavidad virtual, una cavidad que no podemos hablar de límites ni proporciones porque está determinada por ambas cavidades pleurales, por ambos pulmones, y ese espacio virtual que se genera es donde se ubica el corazón. Sin embargo, es importante que consideremos a esa estructura virtual importante y más adelante vamos a ver por qué es tan importante que lo consideremos. Entonces, esta es una estructura dinámica que está en constante movimiento. El tórax va a tener tamaños diferentes de acuerdo al hábitus exterior de la persona. Va a haber personas que lo tengan más corto, va a haber personas que lo tengan más largo, y va a haber personas que tengan un promedio entre las que lo tienen largo y las que lo tienen corto, ¿no? Y que es importante que abordemos también desde el punto de vista clínico. Vamos a ver que el tórax en su parte posterior va a estar limitado por 12 vértebras torácicas, acá, desde T1 hasta T12. Y vamos a ver que en las partes laterales van a estar formadas por 12 costillas. En la parte anterior vamos a ver que esas costillas van a estar unidas gracias al cartílago, ¿sí? Al cartílago costal, van a estar unidas a una estructura, a un hueso importante, que es el esternón, que va a estar conformado por la parte superior que se conoce como manubrio,
¿sí? El cuerpo del esternón y pues la colita, por así decirlo, que es la apéndice sifoides, ¿no? En la parte posterior, pues podemos identificar plenamente las vértebras, desde T1 hasta T12, las podemos ir tocando sin ningún problema, y también vamos a ver que la costilla número 12 es la que se conoce como flotante, la 11 y la 12, y son flotantes porque pues no van a estar unidos al cartílago costal, mientras que vemos que las 8 primeras sí van a estar unidas al esternón directamente gracias a este cartílago costal, y las 9 y las 10 como que se unen, ¿no? Se unen al que los precede, no tienen un cartílago costal propio. Y ahí que se conozcan estas flotantes como las costillas falsas, igual las que no están unidas al cartílago costal. Algo importante que ya veíamos hace un momento es que es una estructura que necesita movimiento, tiene pues estas costillas que ya habíamos visto, ese hueso anterior que es el esternón y la parte posterior las vértebras torácicas que le van a dar estructura, y va a estar revestido por 3 capas de músculos, lo que se conoce como los músculos intercostales, ¿sí? Músculos intercostales internos, externos y medios. Y es importante como médicos que lo conozcamos porque sabemos que en la parte superior de cada una de las costillas corre el paquete vasculonervioso, ¿no? Tanto la vena, la arteria como el nervio más grande o principales, por así decirlo, están en la parte superior, mientras que vemos que en la parte inferior, ¿sí? Sí hay otro paquete vasculonervioso, pero está un poco más pequeño. Esto es importante cuando queremos realizar alguna colocación de un tubo, por ejemplo, un tubo torácico, ¿no? Es por eso que tenemos que tener esta referencia anatómica, porque vamos a funcionar generalmente entre ambas costillas, no más cercano a una ni más cercano al otro arco costal, porque eso generaría malestar en el proceso o en la dinámica respiratoria de cada uno de los pacientes. Entonces, esto es importante para conocerlo, ¿no? Para checar. También vamos a ver que en la parte inferior está limitado por el diafragma es un músculo inervado por el nervio frénico, y en ese diafragma vamos a ver varios hiatos, ¿no? Varios hiatos, el hiato de la aorta, el hiato de las venas cavas y el hiato esofágico, que es por donde atraviesa cada una de las mencionadas. Vamos a ver que ese diafragma generalmente está unido, ¿sí?, a la parte lateral, por así decirlo, de cada una de las vértebras torácicas, ¿sí?, por algunos ligamentos, y en la parte central se adhiere hacia atrás, ¿no?, sobre el hiato, y gracias a otro tipo de ligamentos que están relacionados plenamente con cada una de las estructuras, es como se van a mantener fijos, ¿sí? También vamos a ver que este diafragma va a tener un tendón central o tendón diafragmático, que es el que le confiere estabilidad. Y vamos a ver que ese diafragma va a tener movimiento constante. Esto es importante porque si hubiera algún tipo de alteración que afectara al diafragma o que afectara a los pulmones, limitaría el espacio que tiene el corazón para realizar su actividad de bomba, para realizar su actividad de latir, de hacer diástole y sístole, de contraerse y relajarse, y si ellos lo apretaran, pues obviamente tendrían alteraciones en la dinámica del ritmo, ¿no?, en la dinámica de el relajarse y contraerse. Por eso es tan importante que chequemos dónde se encuentra y que lo consideremos. No todos los problemas de tórax están relacionados con el pulmón. Pudiéramos encontrar alteraciones en la pleura o alteraciones en el mediastino o alteraciones en el corazón propiamente dicho. Y algo importante, no todos los dolores de tórax están generados por corazón, porque a alguien le duele el pecho y luego piensan que se está infartando. Ya lo habrán visto en PC, los dolores, el tipo de dolor tiene características bien precisas, cada patología tiene características bien precisas que te ayudan a identificar o por lo menos establecer quién está originando ese dolor. A veces hay pacientes que les empiezan a doler los cartílagos costales, sobre todo las personas viejitas como yo, o que hacen mucho ejercicio o que tuvieron algún tipo de lesión, pudieran tener osteocondritis, ¿sí? Y causa procesos inflamatorios a estos niveles, y a veces lo relacionan con problemas de corazón y nada que ver, solamente es un problema que hay que cuidar, que hay que proteger, pero
no tiene que ver con el corazón directamente. Y eso es muy frecuente en la práctica médica. Vamos ahora con el mediastino. Hace un momento les dije que era la cavidad virtual, ¿sí? Una región que se encuentra situada en el tórax entre las regiones pulmonares, ¿sí? O pleuropulmonares. Entre un pulmón y otro, si los quitamos, pues desaparece el mediastino, porque en realidad quienes generan la cavidad virtual sería el mediastino, serían ambos pulmones, perdón. Sin embargo, con fines clínicos, sí es importante pensar en él como una cavidad que pudiera tener problemas, porque aunque sea una cavidad virtual, clínicamente sí nos puede dar problemáticas. Si esa cavidad, si esa estructura, si ese espacio se llenara de algún tipo de líquido, ¿sí? Como en algún trauma, pues nos va a dar problemas, ¿no? O se llena de aire, también nos va a dar problemas. Entonces, eso es muy importante, que lo consideremos, que no es cualquier cosa, ¿no? Tampoco el puntero. Entonces, por eso es importante pensar en el mediastino. ¿Cuáles son los límites del mediastino y por qué nos importa? Nos importa porque es la cavidad en la cual se ubica el corazón, por eso nos importa. Su límite anterior, es decir, quien está delante de él, pues es el esternón, ¿no? La parte posterior del esternón. Si lo vemos en la parte posterior, ¿quién lo limita? Pues la región anterior de las vértebras torácicas. Su límite superior sería la apertura torácica superior y su límite inferior sería la apertura torácica inferior o el diafragma. Esos son los límites del mediastino, ¿sí? De lo que es importante que conozcamos. Vamos a ver que para su estudio el mediastino se divide en mediastino superior y mediastino inferior. ¿Quién es quien determina a partir de dónde se van a dividir? ¿A partir de dónde es el límite entre uno y el otro? Bueno, pues esto se va a crear una línea imaginaria que va a partir del ángulo esternal. ¿Sí saben? ¿Sí han tocado el ángulo esternal? Tóquense su esternón. Tóquense la curvita aquí en el cuello, en la base del cuello está la curva del manubrio del esternón. Si ustedes lo siguen suavemente hacia abajo, van a notar que en una parte un poquito más abajo se hace un ángulo. Se nota como una prominencia, como que se angula ese hueso. Bueno, pues eso es lo que se conoce como el ángulo esternal o ángulo de Lewis. A ese nivel va a ser nuestro punto para trazar nuestra línea imaginaria en la región anterior. En la región posterior vamos a ubicar la vértebra torácica 4 y la vértebra torácica 5. El espacio entre las dos, que es donde se encuentra el disco intervertebral o el espacio intervertebral, ahí va a ser nuestro punto posterior, donde vamos a unir el punto anterior y el punto posterior, ¿sale? Y vamos a trazar esa línea imaginaria. Entonces, ¿quiénes son los que determinan la división del mediastino superior e inferior? Una línea imaginaria que se traza a nivel del ángulo esternal o ángulo de Lewis hacia el espacio intervertebral entre T4 y T5. Entonces, estamos limitando el mediastino superior y el mediastino inferior. Si ustedes se fijan, en el mediastino superior las estructuras más importantes que podríamos ver es la aorta, el tronco de la pulmonar y una estructura muy importante que vamos a ver en un momento que se llama timo, sobre todo se ve más en niños. Y en la parte inferior, pues sí notamos el corazón, pero en esta parte inferior o mediastino inferior, vamos a ver que vamos a subdividir ese mediastino. Y se va a subdividir gracias a la bolsa que contiene el corazón, que es el pericardio. Ese va a ser nuestro referente. Entonces nos dice que el mediastino anterior, que es este que estamos viendo pintadito de azul, parte de la parte posterior, valga la redundancia, del esternón a la parte anterior del pericardio. Ese es el mediastino anterior. El mediastino medio, pues es la bolsa, es todo el pericardio, es lo que contiene al corazón. Y el mediastino posterior
va del pericardio, de la región posterior del pericardio, hacia la parte anterior de las vértebras torácicas. Es lo que veríamos aquí como en color verde, ¿no? ¿Sale? ¿Quedó clara la división? Sí, doctora. Sí, doctora. Este es un corte transversal. Aquí estamos identificando cada una de las cavidades pulmonares, derecha e izquierda, y la cavidad virtual que se forma entre ellas, que es el mediastino y que es quien aloja el corazón. Y este es un corte lateral, ¿no? Donde también identificamos la apertura torácica superior, el diafragma o apertura torácica inferior, el esternón y las vértebras torácicas, que son las que limitan el mediastino. Esta es una tablita que contiene las estructuras que ustedes ya vieron, ¿sí? Que contienen el mediastino superior y el mediastino inferior. Se las dividí. En mediastino superior están estas y en mediastino inferior están estas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Importante, el timo generalmente lo vamos a ver hipertrófico, grandote. ¿Cuál es la función del timo? ¿Se acuerdan? La maduración de los linfocitos T. Muy bien, exactamente. ¿Hasta qué edad está presente el timo? Se dice que su actividad más importante está entre los 7 y 9 años y empieza a degenerar después de los 2. Es decir, después de los 9, 10 años lo vamos a ver hipotrófico, más chiquitos, pero todavía podemos encontrar timo. Y ya posteriormente de los 12 años, ya solamente vamos a ver restos o incluso que ya haya involucionado. Y esos restos que vemos solamente es tejido graso. Entonces ya no realiza la actividad, aunque hay personas que dicen que todavía en personas adultas logra cierta diferenciación, la verdad es que no está comprobado. Vamos a encontrar también el callado aórtico, los troncos brachiocefálicos, la carótida común y la subclavia izquierda, las venas brachiocefálicas izquierda y derecha, bueno, aquí también está el tronco, la vena cava superior, la terminación de la vena ácicos, el nervio vago, derecho e izquierdo, los cardíacos, el laringio recurrente izquierdo y los frénicos, tráquea y esófago, la parte superior. Esas son las estructuras que vamos a encontrar en el mediastino superior. Mientras que en el mediastino inferior, ¿sí?, que se subdivide en anterior, medio y posterior, en la parte anterior vamos a encontrar el tejido areolar, el músculo transverso del tórax y algunos ganglios linfáticos y el timo, como ya dijimos, sobre todo en niños. El mediastino medio, pues vamos a encontrar la víscera importante, que es la que nos toca estudiar, que es pericardio y corazón, grandes vasos como la vena cava superior, aorta ascendente, tronco pulmonar con origen de las arterias pulmonares derecha e izquierda, y nervios frínicos, ¿sí?, que son estructuras más laterales, están más hacia afuera, ¿sí? Y en el mediastino posterior, aorta torácica, el sistema de lásigos, que consta de ácigos, semiácigos y esófago accesoria, los conductos torácicos y algunas vísceras como esófago, tráquea, bronquio principal derecho o izquierdo y los nervios vagos. Son las estructuras que encontramos en cada uno de los mediastinos, ¿sí?, dividiéndolo como ya queda. Ya vimos que quien nos sirve de referencia para el mediastino anterior, medio y posterior, pues es el pericardio. ¿Y qué es el pericardio? Pues es un saco fibroso. Es un saco fibroso que rodea el corazón y la raíz de los grandes vasos. Cuando nosotros hacemos la disección de corazón de cerdo, alcanzamos a ver un poco de pericardio, cómo alcanza a cubrir el inicio de la aorta y el tronco de la pulmonar, como si fuera una bolsita así que se adhiere, ¿no? Que se adhiere hacia los vasos que van emergiendo del corazón. Vamos a ver que el corazón se divide en pericardio fibroso y pericardio seroso. El pericardio fibroso, pues como su nombre lo dice, es más externo, le confiere mayor protección, y el pericardio seroso se va a dividir en pericardio parietal, lo que vemos aquí, ¿sí?, que está íntimamente relacionado con el pericardio fibroso, y el pericardio visceral. El pericardio visceral también se le conoce como epicardio, ¿sí?, es este que estamos viendo en rojito, aquí íntimamente adherido al corazón. Entre ellos, este color como azul fuerte, hay una cavidad.
En esa cavidad se produce lo que se conoce como líquido pericárdico. ¿Cuál será la función del líquido pericárdico? Evitar la fricción entre las dos cavidades, la pericárdica parietal y la visceral, ¿no? Exactamente. Permite que evita la fricción y permite que haya movimiento, y el corazón es un órgano dinámico que está en movimiento constante, se está contrayendo y se está relajando. Pero ahora imagínense si hubiera un trauma y esta cavidad pericárdica se llenara de líquido o se llenara de sangre o se llenara de aire, ¿qué pasaría? Limitaría el movimiento. Claro, y nos provocaría algo que conocemos como, ¿alguien lo ha oído? El tamponade cardíaco, donde el corazón se para porque no tiene donde realizar el movimiento o no le permiten realizar la actividad que debe de realizar, ¿no? Que es contraerse y relajarse. Por eso es tan importante conocer la cavidad y dónde se ubica el corazón. Vamos a ver que el pericardio fibroso tiene una forma de cono, ¿sí? Donde la base generalmente va unida al tendón central del diafragma, sobre todo en una como base que hace en la zona muscular izquierda, ¿sí? Y el vértice se ubica o se coloca en la adventicia, que es una capa de las arterias musculares y de las venas, es la última capa de los grandes vasos. Los vasos tienen 3 capas, igual que el corazón. Endotelio, la capa íntima, y la adventicia, que es la capa más externa. Entonces, a esta capa es donde se está uniendo ese vértice del pericardio. Vamos a ver que tiene ligamentos. Esos ligamentos les permiten que el corazón, ¿sí?, esté fijo y a la vez no, porque finalmente es péndulo y tiene que tener cierto movimiento, cierta flexibilidad. Por lo tanto, estos ligamentos no son así como que muy duros y muy estables, le permiten cierto movimiento. Entonces, vamos a ver que en la parte anterior tenemos ligamentos que se conocen como esternoppericárdicos. Hay uno superior a nivel del primer cuerpo costal e inferior a través del apéndice sifoides. Es donde encontramos, aquí encontramos el inferior, que estamos viendo, ¿sí? Y el esternoppericárdico superior, ¿sí? Aquí es donde vamos a ver, esto es en la región anterior, ¿sí? Por eso se llaman esternoppericárdicos. Vamos a ver ligamentos frenopericárdicos, ¿sí? Esto es más hacia los laterales o en la parte posterior, por así decirlo. Vamos a encontrar ligamentos freno pericárdico derecho y por lo tanto va a haber freno pericárdico izquierdo, van hacia la región lateral, ¿sí? En la región lateral, cada uno se ubica cercano al centro frénico derecho e izquierdo, y en la región anterior van hacia el centro del diafragma. Y ya en su parte posterior vamos a ver los ligamentos vertebropericárdicos, que finalmente van de T4 y T5, ¿sí? Es donde los encontramos y van a ubicar al corazón. Cuando una persona está acostado, generalmente pareciera que el corazón se aplana, ¿no? Pero cuando se levanta, pues obviamente de acuerdo al peso, y el corazón tiene un peso importante, y sobre todo en una persona obesa va a ser más péndulo, va a caer más hacia abajo, pero sin romperse este tejido, ¿no? Este tejido conectivo con cierta lasitud, pero que le confiere estabilidad. Y la cierta lasitud, pues es solamente para permitir el movimiento en el tórax. Vamos a ver que el pericardio seroso, ya dijimos que tiene un pericardio parietal y visceral. El visceral es el que cubre directamente el corazón. Se continúa, véanlo aquí cómo se continúa, ¿sí? Con la capa de los grandes vasos, ¿sí? Así como que también los cubre. Y va a hacer ciertas deflexiones o ciertos pliegues, ¿sí? En la porción superior va a rodear tanto la aorta como el tronco de la pulmonar, y a esta parte se le va a conocer como el seno pericárdico transverso. Mientras que en la parte inferior, ¿sí?, acá abajito, va a ser igual un doblez, un pliegue inferior que va a rodear las venas cavas, ¿sí?, inferior y superior, y las venas pulmonares, ¿sí?,
¿están? Hasta acá, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, y nos va a dar el seno pericárdico oblicuo. Entonces, eso nos dice que de alguna manera, aunque sí les da cierta estabilidad a los vasos, los mantiene independientes de lo que es el corazón en sí. ¿Vale? Entonces, por eso es importante ver los diferentes senos y cómo se va formando la bolsita. Esta es la irrigación que tiene el pericardio por las ramas de la arteria torácica interna, o también conocida como mamaria interna, la arteria pericardiofrénica, la musculofrénica, la frénica inferior y la aorta torácica. Y va a drenar al sistema de lásigos, a la torácica interna, mamaria interna y frénica inferior. Y está inervado por el nervio vago, tronco simpático y nervio frénico. Esto de la inervación es muy importante. Acuérdense que el vago generalmente se refiere a inervación parasimpática, mientras que los troncos simpáticos es otro tipo de manifestación que podemos encontrar, pero es importante considerarla. Los procesos que pueden afectar al pericardio, pues ya lo vimos, el tamponade cardíaco, que es el taponamiento cardíaco, que es cuando se llena de líquido eso, que puede ser ocasionado por un derrame pericárdico o por algún otro tipo de trauma, que va a llenar esa cavidad pericárdica y va a impedir que haya movimiento del corazón. Y la pericarditis, que es un proceso inflamatorio. La pericarditis es un proceso inflamatorio de tipo infeccioso, ¿sí? Aquí solamente como dato clínico, generalmente da un dolor que se irradia a la región supraclavicular, o sea, por arriba de las clavículas o los brazos, y generalmente el paciente presenta alivio cuando se inclina hacia adelante. Y es obvio, ¿no? Si estamos viendo que el corazón está sujetado por unos ligamentos que si bien sí le dan estabilidad, pero permiten que tenga movimiento y que hasta cierto grado esté péndulo en cierto momento en la situación de pie, pues obviamente si tiene una pericarditis y todo ese pericardio, que es la bolsa que contiene el corazón, está inflamada, pues le va a doler mucho. Entonces, si se inclina hacia adelante y descansa, pues obviamente el corazón ya no está péndulo, ya no está cargando, por lo tanto la molestia, el malestar mejora, ¿no? Entonces, se dice que también se llega a oír cierta fricción y a eso se le conoce como un frote pericárdico. ¿Dónde se localiza el corazón y cuáles son sus relaciones? Bueno, pues es una pirámide triangular, no tiene la forma que ya saben, yo sé que eso ya lo sabían ustedes desde antes, pero en realidad es una pirámide triangular como la que estamos viendo, que tiene una base y tiene un vértice, ¿sí? En algunos libros como el Gray, dice que tiene dos lados, que tiene el lado derecho y lado izquierdo, o cara derecha y cara izquierda. Para motivos de examen, vamos a dejarlo en que tiene tres, que solamente tiene tres caras, y ahorita las vamos a checar, y cada uno y tiene tres márgenes, ¿no? Pero es una pirámide triangular que está proyectada hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Esto sobre todo en la persona adulta. En los niños generalmente está un poquito más inclinado hacia la derecha, ¿sale? La base es posterior, se ubica en el tórax y tiene relación con los pulmones, el diafragma y los grandes vasos. ¿Cómo están? Bien, doctora. Bien, doctora. ¿Sí? ¿No voy muy rápido? ¿Voy bien? Todo bien, doctora. Bueno, Bien, doctora. pues tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a ver la otra parte para que no nos afecten los días. Tenemos 2 días que no vamos a tener ¿cómo se llama? Que no vamos a tener clase. Entonces vamos a aprovechar adelantar un poquito para que los temas que son un poquito más de alcanzamos a decir, hasta aquí me quedo hoy porque ya es tarde, porque ya están cansados, y nos seguimos con eso, ¿vale? Déjenme ver, ay, ya la perdí, la otra. A ver, quiero que todos estiren. Estírense. Así. Ay, ¿no sienten cómo se descomprime su espaldita? Así como que crecen. Así. Ay. Vamos a movernos hacia un lado, hacia el otro. Vamos a inclinarnos, pero fíjense bien cómo se van a inclinar. No nada más es de doblarme. Van a tratar de que su espalda permanezca lo más recta que se pueda, ¿sí? Se van a separar un poquito de su mesa
y van a hacer que su pancita haga contacto con sus muslos, ¿ok? Y van a hacer como que la espaldita se abre, como que el tórax se abre, ¿ok? Entonces vamos hacia adelante en 3, 3, 2, lo estoy viendo, ¿eh? 1, ya llegué. Ay, qué rico. Karen, mantente abajo. Ahora vamos en 3 hacia arriba, suavecito y sin doblar la espalda ni arquearla. 1, 2, 3. Vamos a agarrarnos las manitas, los coditos, perdón, ¿sí? Y vamos a ir un poquito hacia atrás, todas las escápulas. ¿Ok? Vamos a jalar una manita y luego jalamos la otra. ¿Vale? Si tronó tantito la espalda, descansó un poquito. Sí, doctora. Movieron sus piecitos. Ahora vamos con los pies, pobres pies. ¿Y cómo queremos que, digo, quieren tener insuficiencia cardíaca, insuficiencia venosa, no, ¿verdad? ¿Cómo se da la insuficiencia venosa? Uno de los procesos más importantes para que se dé es estar sentarios. Y ahorita con la escuela están mucho tiempo sedentarios. Entonces, estiren sus piernitas hacia adelante. Ahora las van a hacer en punta. Ahora flexionan. Ay, hasta regresó sangre, ¿verdad? Se calentaron. Ahora las estiro, las doblo. Y tienen que estar apretando la pancita, ¿eh? Estiran, flexionan. La última. Estiran, flexionan. ¿Se calentaron o no se calentaron? ¿Verdad que el sistema cardiovascular está súper padrísimo? Hasta calor nos dio. Mi casa es bien fría. Y cuando hago eso, ¡ay, qué rico! Bueno, continuemos para podernos ir a comer. Porque ya hace hambre. Bueno, yo ya tengo hambre. Ay, ¿dónde está? Es que no encuentro mi presentación. Cerrado. Acá. Ay. Encierro las que tengo abiertas porque tengo 1000 abiertas y pues por eso no la encuentro, ¿verdad? Acá está. Ahora sí. ¿Ya se ve o no? Sí, ya se ve. Sí, doctora. Perfecto. Vamos a empezar con configuración externa. Y esto da paso para comentarles cuál va a ser su tarea. Hoy se las subo. Las tareas, como les dije, procuro que no sean muchas y pues que les dejen algo bueno, ¿no? Lamentablemente, para mal de todos, los que estudiamos medicina, la anatomía, la única forma de aprenderla es de memoria. No hay otra forma, ¿vale? Entonces, la tarea que van a realizar va a ser un mapa que ahorita les digo en qué va a consistir. ¿Dónde lo tengo? Por acá lo tengo. ¿Ven mi pantalla? ¿No, verdad? ¿O sí? No, no se ve. Es aquí todo. Es que les tengo que decir de qué es la tarea. Tengo un segundito, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es esto. Van a realizar una tarea, pero generalmente es importante que les diga que para la tarea les doy toda la semana, no crean que les doy 1 o 2 días. Y la van a subir a el espacio designada para esta tarea en la página, ¿sale? Sí. No, este no es. Entonces, generalmente les dejo toda la semana. Es decir, abre hoy la actividad, la abro, les diré, a las 11 de 12 de la noche para aquellos que les gusta hacer tarea de noche. Y la dejo hasta, a mí no me gusta que trabajen el fin de semana porque lo que ya les comentaba, pero también sé que debido a las actividades que tienen en casa o a la familia o cuestiones de familia,
pues a veces solo es el único momento que tienen para realizarla, que es el fin de semana. Entonces, ¿están de acuerdo que la abra a partir de hoy a las 10, 11 de la noche y la cierre hasta el domingo a las 12 de la noche? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, está bien, Y doctora. así ya se van planeando, ¿no? Así ya van a saber que todas sus tareas son así. Ay, qué bobo este tampoco. Que todas sus tareas son así. Bueno, las busco, pero van a hacer esa actividad para ya no quitarnos tiempo ahorita. La busco y se las subo. Hoy se las subo junto con el programa. Y esta tarea van a hacer que van a tener toda esta semana y se trata de que sea una tarea pues que les sirva, ¿no? Y que vayan repitiendo, pero así como un resumen para que puedan ir estudiando para sus exámenes. Ahora sí vamos a continuar con la configuración externa del corazón. Pues ya vimos dónde se encuentra, ya vimos quiénes están al lado de él. Ahorita vamos a precisar un poquito más de datos acerca de él y quiénes son los que, con quién se relaciona estrechamente. Vamos a conocer su forma, que ya vimos que tiene una pirámide triangular. Vamos a ver la dirección del eje mayor del corazón y esto plenamente tiene que ver con el sistema de conducción. Y vamos a ver los surcos, vamos a ver los bordes y vamos a ver las relaciones que tiene el corazón. Entonces, pues es una formación anatómica, está hecha de músculo en gran medida, es hueca, está tabicada en 4 cámaras y tiene válvulas, ¿no? Lo que la hace una estructura valvular. Generalmente, durante los movimientos respiratorios, tiene cierta movilidad, lo que decíamos hace un momento, y toda esta descripción se hace con fines de aprendizaje, para que tú lo entiendas y para que al momento que el paciente presenta algún dato clínico, pues puedas hacer las precisiones correspondientes. Vamos a ver la configuración externa. Ya no es el dibujo que veíamos hace un momentito, que es el dibujo de Gray, ¿no? Del libro de Gray, de anatomía de Gray. Si nosotros ubicamos al corazón, tiene forma de una pirámide triangular, ¿no? Con una base en la parte posterior y con un vértice en la parte anterior. Generalmente la base se ubica más hacia la derecha y el vértice se ubica más hacia la izquierda, como ya dije hace un momento, sobre todo en adultos. En niños es diferente. El peso generalmente oscila entre 260 a 270 gramos, pero pues obviamente eso depende de la complexión de cada persona. Si eso es una persona obesa, pues lamentablemente la grasa visceral, generalmente se ubica en muchas estructuras y una de ellas es el corazón. Entonces este peso va a variar dependiendo de la estructura o de la corpulencia de cada persona, ¿sale? ¿Por qué me gusta esta imagen? Porque si ustedes se fijan, podemos ver que es una imagen tridimensional. El corazón es un órgano hueco, es un órgano que tiene diferentes cámaras, diferentes estructuras, pero que no está nada más localizado en la parte anterior. Podemos ver que tenga problemas en la parte posterior, en el vértice o en la base. Por eso es que es importante que veamos esta imagen y que lo consideremos como una estructura tridimensional. La dirección del eje mayor. La dirección del eje mayor está determinada por sus vectores de activación, que en su momento lo vamos a ver. El eje mayor del corazón es el que nos va a determinar también el eje eléctrico del corazón, porque es la suma de los vectores que lo están despolarizando. Generalmente el eje mayor del corazón es oblicuo, va hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo. Y va a variar de acuerdo a la forma del tórax. Por ejemplo, el tórax, estas son radiografías de una persona con un tórax longilíneo, pues el corazón va a tener un eje pues que va a estar aún más oblicuo, más inclinado, más hacia abajo, inclusive pudiéramos decir que el corazón está así como en bota, ¿no? Como paradito, ¿sale? Mientras que en una persona que es obesa o de baja estatura, pues el eje va a cambiar, va a estar más horizontalizado, va a estar más depositado en lo que es el diafragma y pues obviamente eso va a favorecer que existan modificaciones. En un bebé, si ustedes se fijan, está más hacia la zona central, sobre todo en el lactante menor.
Y generalmente la base se ubica más hacia la derecha y el corazón todo se ubica más hacia la derecha. Y a partir de los 2 años y medio, 3, ya el corazón se va situando como lo conocemos y como lo estamos describiendo. Si ustedes se aprenden el eje mayor del corazón, pues entonces ya se aprendieron el eje eléctrico del corazón, porque es la suma de la actividad eléctrica del corazón o la suma de los vectores de despolarización. Entonces, básicamente, el eje mayor del corazón también representa el eje eléctrico del corazón. ¿Sí se entendió? ¿Sí me di a entender? Sí, doctora. Ok. Entonces, pues ya conociendo esto, y esto lo vamos a retomar cuando empecemos a ver electrocardiograma, esto es el sistema hexaxial de Bailey, ¿sí? Bueno, se compaginó el de Bailey con otro y se determinó el sistema hexaxial, que nos permite identificar cada una de las secuencias que va a tener el corazón y determinar hacia dónde se está inclinando su eje mayor. Ya en su momento lo vamos a ver, pero este sistema no es otra cosa más que un mapa para ubicar en forma más precisa cualquier tipo de alteración que pudiera presentar el corazón. Nosotros ya vimos que el eje mayor es oblicuo, que va de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba a abajo, y que varía con la forma del tórax. Ya en su momento vamos a precisar que el eje eléctrico del corazón, generalmente el eje normal, se encuentra entre menos 30 y más 90, aunque hay algunos que dicen que hasta más 20, pero para fines de estudio se considera normal entre 0 grados y más 90 grados. En su parte externa, ¿qué tiene el corazón? Bueno, pues vamos a identificar 3 surcos, ¿sí? El surco auriculoventricular, que su nombre lo dice, está separando aurículas o atrios del ventrículo y corre a lo largo de, bueno, más bien no, también se le conoce como surco coronario. Surco coronario y surco auriculoventricular es exactamente lo mismo, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, es este de color azul clarito o gris, ¿sí? Y se le conoce como surco coronario porque por ahí pasan las arterias coronarias, que son las que se van a encargar de nutrir al corazón. El nombre de coronario, pues imagínense por qué. Si encontramos en la parte superior, pues viene de la palabra corona. Se dice que corona el corazón y por eso se llama coronario. Vamos a encontrar otro surco, que es el surco interventricular, ¿sí? Dependiendo la cara que estemos viendo, podemos ubicarlo en la cara anterior o en la cara posterior o diafragmática del corazón, ¿sí? ¿A quién divide? A ambos ventrículos, ¿sí? Divide ventrículo izquierdo, y aquí lo vemos en color naranjita, de ventrículo derecho, ¿ok? Y vamos a ver el surco interauricular. Aquí no lo alcanzamos a ver porque lo cubren las auriculillas, que es esta azul y esta rosita que vemos acá, y los grandes vasos. Pero ahorita en una región espero que se alcance a ver, en otra imagen. Teniendo esto como referencia, pues aquí en esta estructura, que es la cara anterior del corazón o cara esternocostal, y pues su nombre lo dice, ¿no? ¿Por qué se llama esternocostal? Porque está en franca relación con el esternón y con los arcos costales. Entonces aquí lo vamos a ver. Este que estoy señalando aquí y que sale una arteria, de esta arteria grandotota que se llama aorta, se conoce como surco. Esta que va aquí y este que va acá, surco. Aquí Coronario. exacto, surco coronario que divide aurículas y ventrículos, por lo tanto también se llama aurículo ventricular. Esto que vemos en amarillito es la grasa visceral que les había dicho. Entonces, en cierta protección o como cierto grado de protección al corazón, todos nuestros órganos tienen cierto grado de tejido graso. Pero cuando esto crece abrumadoramente, pues obviamente le impide al corazón realizar sus funciones en forma adecuada.
Aquí que estamos viendo que van dos arterias, una arteria aquí roja que dice aquí que se llama arteria interventricular y como la encontramos en la región anterior, pues es la arteria interventricular anterior. ¿De qué surco estaremos hablando? Surco interventricular. Interventricular que divide a ventrículo izquierdo Derecho e izquierdo. de ventrículo derecho. Y fíjense bien en los colores de la imagen. ¿Qué ventrículo vemos en mayor proporción en esta cara? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. El derecho, efectivamente. Vemos generalmente 2/3 de ventrículo derecho y aquí lo estamos observando, mientras que solo alcanzamos a ver 1/3 de ventrículo izquierdo. Si nosotros estuviéramos haciendo la disección de corazón, se palpa, se llega a palpar y podemos diferenciar ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque el ventrículo derecho es más delgada, la pared miocárdica es más delgada en comparación con el ventrículo izquierdo. Y obviamente eso es por la gran cantidad de presión que maneja. Entonces, en la cara anterior del corazón vamos a ver 2/3 de ventrículo derecho, los grandes vasos, que es primero por delante, el tronco de la pulmonar, y en la parte posterior vemos a la aorta, ¿sí? Vamos a encontrar estas moraditas que son las auriculillas u orejuelas, se les dice también apéndices auriculares. Aquí, si las quitáramos, alcanzaríamos a ver el surco, si quitáramos los grandes vasos, alcanzaríamos a ver el surco interauricular, que no vemos por estas estructuras que se encuentran. Vemos el surco interventricular anterior y vemos los surcos coronarios o surco auriculoventricular. Eso es lo que nos dice que es la cara anterior o esternocostal. Ahora, ¿qué estructuras identifican a la cara inferior o diafragmática? Esto quiere decir que esta base o que esta cara descansa directamente sobre el diafragma, por eso se llama así. ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar 2/3, ahora al revés, de ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar la vena cava inferior. Vamos a encontrar el surco interventricular posterior, aquí acompañado de su arteria interventricular posterior. Y vamos a ver una estructura muy importante que delimita esta cara con respecto a la base. En la base encontramos las venas pulmonares, la vena cava superior y las raíces de los grandes vasos. Pero hay una estructura que la separa y es esta estructura que vemos en color azul y es lo que se conoce como seno coronario. Y el seno coronario es el que va a delimitar, el que va a separar base y cara diafragmática o cara inferior, y es quien se encarga del drenaje del corazón. Ahora, vamos a ver, dijimos que con fines de estudio que Gray, la anatomía de Gray, como me recuerda la serie, porque en esa se basaron, ¿no? Para ponerle el nombre, dice que hay 4 caras, pero ya nosotros dijimos que nos vamos a ir con lo que dice Quiroz y lo que dice Netter y vamos a solamente determinar para fines del examen, para fines del módulo, que hay 3. En la cara lateral izquierda o pulmonar izquierda, pues es la que está en íntima relación con el pulmón izquierdo. Y casi toda está determinada por el ventrículo izquierdo. Una mínima parte, pero no se alcanza a ver, no alcanza a hacer contacto. Algunas personas pueden ser, pero la gran mayoría no, con el ventrículo derecho. Por eso solamente puse ventrículo izquierdo aquí, para que no se me confundan. Toda la cara lateral izquierda está conformada por ventrículo izquierdo. Vamos a alcanzar a ver la orejuela o auriculilla o el apéndice auricular del lado izquierdo. Y es todo lo que vemos. Eso está muy fácil, ¿no? Es todo lo que vamos a observar ahí. Y la base. Y la base, ¿quién dijimos que la delimita? Pues la delimita el seno coronario. Es el que permite hacer la diferencia o la separación entre la cara diafragmática y la base.
Vamos a encontrar las aurículas izquierda en su mayor parte, ¿sí? Aquí la vamos a ver aquí atrás. Toda esta es la aurícula izquierda y una menor cantidad de aurícula derecha. Vamos a ver las venas cava superior e inferior y las venas pulmonares. Las 4 venas pulmonares que ingresan a la aurícula izquierda. Eso es lo que vemos en la base del corazón. Y pues aquí ya está compilado todo, ¿no? Con las caras, las diferentes caras que tiene el corazón. Vemos acá arriba la base, que está en color amarillo, ¿sí? Vemos en verde la cara pulmonar derecha, como nos lo describe Gray, que ya dijimos que en esta imagen pues sí la marcan, pero ya dijimos que solo vamos a considerar 3. Vamos a ver la cara esternocostal, que es la parte anterior y está en color rosita. Vamos a ver la cara pulmonar izquierda, que es la que sí nos interesa y que está generalmente manifestada por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y la cara que cae sobre el diafragma, que es la cara diafragmática. De hecho, en el diafragma se llega a ver algo que se conoce como el lecho del corazón y es donde descansa el corazón en sí. Los bordes, pues estos, a mí no me gusta mucho hablar de ellos porque pues se van a marcar más de acuerdo al hábitus de la persona. Quizá en las personas que tengan un corazón más horizontalizado, pues a lo mejor se va a marcar más el que separa la cara, el borde derecho que separa la cara esternocostal de la diafragmática. Eso depende de las personas, por eso es que no me gusta mucho, pero para contenido del módulo es importante que lo sepan. Tenemos un borde derecho que es más agudo, que es más anguloso, más marcado, y va a separar la cara anterior, la esternocostal, de la cara inferior diafragmática. Vamos a ver el borde izquierdo, que es más obtuso, ¿sí? Menos marcado, y separa la cara anterior de la lateral izquierda. Y el borde inferior, que separa la cara anterior esternocostal de la cara diafragmática. Repito, a mí no me gusta mucho hablar de estos porque no en todas las personas se sitúan. Esto ya es una literatura bastante vieja, de hecho las nuevas no lo marcan tanto, pero pues es importante que lo tengan. Y las relaciones. Pues la relación directa que tiene el corazón es con el pericardio, que es la bolsa que lo cubre y que ya vimos en la parte anterior. Vamos a ver que se encuentra el timo y sus vestigios, dependiendo de la edad de la persona. Encontramos el esternón, vemos los vasos mamarios o torácicos internos, vemos pulmones y pleuras, cierta cantidad, cartílagos costales, músculos intercostales internos. En la cara inferior vamos a ver los centros frénicos, el óvulo izquierdo del hígado y la tuberosidad mayor del estómago. Por eso es tan importante, sobre todo en viejitos, cuando hablamos de patología digestiva, hacer una buena semiología, porque así como hace un momento les comenté que una inflamación de un cartílago costal nos puede causar un dolor que el paciente puede decir que es un infarto y no lo es, también es cierto que hay pacientes que pueden tener alteración gástrica, como gastritis o dispepsias, ¿sí? Entonces eso en una persona ya de mayor edad es como en los niños. Los niños, los cuadros no son tan claros como en los pacientes jóvenes o adultos jóvenes, ¿sí? Generalmente en los niños y en los viejitos, los cuadros clínicos de las diferentes patologías se modifican, pues uno de ellos son los infartos. Y en los viejitos, a veces un dolor gástrico intenso o constante puede estarnos hablando de un infarto y no necesariamente de patología digestiva. Por eso es importante que se los comente. La cara lateral izquierda con la pleura y pulmón izquierdo, lo que les decía del lecho del corazón, pero una era a nivel de pulmón, no a nivel de diafragma, yo solo dije a nivel de diafragma y no, es a nivel de pulmón. Está también en relación con el nervio frénico, los vasos diafragmáticos superiores izquierdos. Y la base, a la izquierda vamos a ver el esófago, la pleura derecha, el pulmón derecho, el nervio frénico y los diafragmáticos derechos. Y esas son las relaciones que tiene nuestro corazón. Y pues esta es una imagen donde se proyecta, ¿no? Se proyecta el corazón y los orificios, de hecho es la parte
que seguramente en PC, ahora que empiecen a ver, van a tomar como referencia para ubicar los focos cardíacos e identificar las diferentes estructuras que pudieran hablarnos de cada uno de ellos y de alteración de los mismos. También esta proyección del corazón nos ayuda a identificar dónde vamos a colocar los electrodos para tomar un electrocardiograma, por ejemplo. Esa es la utilidad clínica que tiene. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, doctora, muchas gracias. No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces, déjenme solamente hago algo para no con el estrés. Pues terminamos a muy buena hora y eso que hicimos 2 pausas, no duraron tanto las pausas tampoco, pero, uy, avanzamos bastante, chicos, bastantito, qué bueno, porque así en configuración interna nos podemos ir un poquito más lentos, ¿vale? Y hacer un poquito más de pausa. Entonces, de acuerdo al calendario, y ahorita se los voy a subir, la semana del 31 al 4 de febrero, que es esta, tendríamos que ver la importancia del sistema cardiovascular, hacer el encuadre, que ya lo hicimos, ver los componentes, la circulación mayor y menor, tórax y mediastino, y hasta la siguiente nos tocaría la configuración externa, entonces igual podemos hacer un juego antes para hacer más retroalimentación y quede un poquito más claro, ¿no? Porque, como les dije, anatomía es memoria. ¿Sí? Es que lo tengan muy presente, y las actividades que van a hacer, que es hacer configuración externa y configuración interna, es pues hacer un mapa, es que no me acuerdo si es mental o conceptual, creo que es mental porque es a partir de una figura, la idea es que pongan la figura del corazón y hablen de la configuración externa, pueden hacerlo en PowerPoint o pueden hacerlo en dibujo en el cuaderno, como ustedes quieran, como se sientan más cómodos, como sientan que ustedes van a aprender. Algo muy importante es que todos aprendemos de manera diferente y eso lo tienen que entender. Hay gente que aprende haciendo el dibujo, hay gente que aprende repitiendo, hay gente que aprende bailando, hay gente que aprende viendo videos, hay gente que aprende viendo memoramas, como ustedes quieran. El mapa mental lo pueden hacer, hoy les pongo eso, es que ahorita lo que trataba de pero no lo encontré, es que hagan en una sola imagen la configuración externa y en otra la configuración interna. Pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en su cuaderno, como a ustedes les sea más sencillo o les represente mayor beneficio, de eso se trata, que el beneficio sea de ustedes, y la van a subir al espacio para esa actividad, ¿sale? Como ya dije, van a tener desde hoy hasta el domingo para subirla y así vamos a ir haciendo con las tareas, ¿sale? Y las voy a ir calificando, ¿ok? Entonces, pues si no hay más que decir, ahorita terminando la clase, luego les subo el programa y les subo la actividad que van a realizar. Y si no tienen nada que más decir, pues a las 4 tienen otra clase, váyanse a comer, coman rico, disfruten su comida, eso es muy importante, es uno de los placeres más grandes que existen, y empiecen su siguiente clase con mucho ánimo, ¿sale? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno. ¿Qué pasó, Joan? A mí se me había quedado una duda en cuanto a, entonces nada más vamos a considerar 3 caras. Para fines del módulo, comentamos que van a ser solo las 3 caras, la anterior, ¿sí? O esternocostal, posterior o diafragmática y lateral izquierda. Ok, sí. ¿Sale? Muchas gracias. No, de nada. Bueno, chicos, pues fue un gusto verlos. Nos vemos Doctora. el próximo jueves, porque el lunes es festivo. Doctora, Vale. yo nada más le quería hacer una pregunta, es que me confundí. Entonces, la entrega de los mapas es para este domingo 6 de febrero, ¿verdad? No. El lapso de tiempo para subirlo es desde hoy 3. Sí, es 3 hoy, ¿no? Sí. Sí, doctora. ¿Sí? Es que es poquito tiempo. Es que estoy viendo como si hoy fuera lunes y no es lunes, es jueves. Gracias, Mau, por irnos.
no sería muy injusto, ¿no? Dejarlo de aquí al domingo, nos tendrían hoy, mañana y sábado, y estoy diciendo que no quiero que trabajen sábado y domingo. No, lo dejamos a partir de hoy, por primera ocasión, ya las siguientes lo voy a abrir a partir del lunes, y lo dejamos hasta el siguiente domingo, que sería el domingo, ahorita te digo. Exactamente, sí, el domingo 13 a las 12 de la noche, y así tienen tiempo de realizarlo. Ojo, algo importante, no porque vean que tienen una semana o 7 días o 8 días o 9 días, lo dejen para después. Procuren ir sacando sus tareas. Yo sé que no es la única materia y luego se les junta y eso hace más problemático que entreguen, ¿vale? Entonces, porque creo que el tiempo para subir la actividad es bastante y pues no se valdría que después me dijeran, yo no la subí, DMC, aunque la califique menos. Eso no es justo. Estamos dando un buen tiempo para que lo puedan hacer. ¿Vale? Sí, doctora, está bien. Pues que les vaya muy bien. Bonito fin de semana largo. Cuídense mucho. Disfruten Gracias, la- doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Claro, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego.